Comunicar con todos los acentos. Amaury Chamorro, bienvenido a Comunicar con todos los acentos. Gracias, un saludo, gracias por la invitación al espacio y un saludo también a todos y a todos que nos pueden ver. Siempre es un honor estar aquí contigo. Gracias, Amaury. Hemos querido hablar contigo como analista político y asesor de Andrés Arauz para entender desde Italia cómo están las cosas en Ecuador cuando está a punto de cumplirse un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Empecemos echándole un vistazo al pasado 7 de febrero y al sucesivo escrutinio. Puntos críticos, anomalías, etcétera. Bueno, la elección del pasado 7 de febrero nos dio algunas lecciones importantes, tanto de la capacidad que el mismo gobierno mantiene de presionar el sistema electoral, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, la tentativa de algunos sectores de invalidar el proceso electoral sabiendo que no lograron obtener los resultados que querían, y de cómo el país vive una suerte de incertidumbre jurídica para poder llegar al 11 de abril, a la segunda vuelta, y que el pueblo pueda expresarse en las urnas, ¿no? Imaginar que la Contraloría pide, es una cosa que no se ve en ningún lugar del mundo, la Contraloría le pide al Consejo Nacional Electoral que le autoricen retirar los equipos, el sistema de conteo de votos, para que se lo puedan llevar a algún lugar para que la Contraloría pudiera fiscalizar o auditar si el sistema está funcionando. Es como que la Contraloría le dijera, a ver, dame las urnas donde están las papeletas para que yo vea si el tamaño de la urna es adecuada, si la papeleta fue bien. O sea, no tiene sentido, eso no existe en ningún lugar del mundo porque eso es una interferencia de una otra función del Estado hacia la función electoral. Eso es un atropello constitucional al Estado de Derecho. Como es Ecuador, en los últimos 4 años hemos visto que todo ha pasado. Entonces eso genera inestabilidad, eso genera incertezas. Se ha pasado un mes y ahora es básicamente cuando se confirma que el segundo colocado, o sea, quien va a la segunda vuelta con Andrés Arauz, es Guillermo Lasso. No obstante, Yacu Pérez convoca a las marchas, han cerrado carreteras, han habido quema de llantas y ha habido un poco de tensiones con algunos partidarios de Yacu porque no aceptan las elecciones, el resultado de la primera vuelta. A su vez, nosotros también tenemos una grave sospecha en relación a la primera vuelta, porque sabemos de la capacidad que tiene el sistema de ser manipulado, el sistema que digo, no solo el sistema informático, sino el status quo, el establishment, ¿no? En el Ecuador, de cómo podría actuar en contra de nosotros. Ahora, el resultado fue contundente, ¿no? Son más de 13 puntos de diferencia con el segundo colocado. Es una victoria popular importantísima, ya que venimos de un proceso de 4 años de persecución política, judicial, policial, y en paralelo una gran presión de los medios de comunicación que no ha dado espacio para que la revolución ciudadana, para que el correísmo pudiera dialogar con los distintos sectores sociales, a la misma vez que ellos han atacado violentamente a la figura del presidente Rafael Correa, a cualquiera que podría ser un líder de la revolución ciudadana, lo que desgasta la imagen. Y obviamente las urnas han mostrado que pese a todo eso, el correísmo continúa muy fuerte y que ahora debemos ampliar esa capacidad de diálogo para llegar a un 11 de abril victoriosos. De hecho, Andrés Arauz, quien en un primer momento era un semidesconocido, resultó ser el gran ganador con diferencia entre los 16 candidatos a la presidencia. ¿A quién tendrá que convencer ahora en la segunda vuelta, el 11 de abril? Bueno, ahora el esfuerzo ya no es de hacerse conocido, ¿no? Recordemos que cuando Andrés, muy bien dicho por ti, cuando Andrés se lanza, la Revolución Ciudadana lo lanza candidato a presidente de la República, mucha gente de nuestra militancia, inclusive nunca había escuchado hablar de Andrés Arauz, que siempre había sido un muy importante miembro del gobierno, de la alta esfera, inclusive la planificación económica y todo el país, no obstante muy bajo perfil, un hombre muy trabajador, un genio en su área, pero muy discreto. Entonces, el esfuerzo inicial fue de hacerlo conocido. Ahora es tender puentes con los otros sectores que
a su vez también son del campo progresista, son de la izquierda, porque el 70% de la población votante del Ecuador en las urnas dijo que era a favor de un proyecto de izquierda progresista o socialdemócrata. En realidad lo que gana en la elección es eso. Se entierra un proyecto de gobierno neoliberal pro FMI. Todas esas tres fuerzas, la plurinacional, la fuerza progresista y la fuerza de la socialdemocracia, juntas son el 70% y ya han dado un mensaje claro. Obviamente ahora el proceso es hay dos instancias, ¿no? La de la articulación con la dirigencia de estos movimientos, de estos sectores, tanto los candidatos electos como aquellos que fueron derrotados, para llegar a un gran consenso para el desarrollo del país, del Ecuador, no para una candidatura, sino para llegar a un pacto y salvar, rescatar al Ecuador, que es un país que está con un decrecimiento económico de 10 puntos. La situación de hambruna, de desespero, de pánico, inclusive de miedo de un mañana, porque no se sabe, hay una inestabilidad por el gobierno saliente de Lenín Moreno, en este momento requiere que como respuesta sea una unidad de los sectores progresistas para salir adelante. Entonces, lo que te digo, la primera capa es esa articulación con los liderazgos, con los miembros de los otros partidos, pero hay una segunda instancia que es la comunicación de Andrés hacia el electorado, que sabemos que funcionan, son dinámicas distintas, principalmente en los sectores del sector plurinacional, como lo dice muy bien Andrés, que es el sector de las diferentes nacionalidades indígenas, que sus votantes no actúan de acuerdo estrictamente con lo que indica su dirigencia. Entonces, en ese sentido, estamos intentando construir un proceso interesante para que se pueda consolidar ese progresismo y que en las urnas se escuche la voz del pueblo y no del FMI. O sea, que está buscando aliados políticos. Claro, alianzas políticas, pero con base en un programa de gobierno, con base en una perspectiva, una mirada hacia el futuro, de construcción de un país plurinacional, diverso, donde se escuchen todas las voces, donde participen inclusive algunos sectores que se distanciaron de la revolución ciudadana, se han aproximado. No ha habido acuerdos importantísimos que obviamente no son públicos, pero aún no lo son, pero que se ha permitido restablecer algunos espacios ocupados por la derecha anteriormente, como instrumentalizando algunos ciertos sectores políticos de la centroizquierda ecuatoriana. Entonces, en este momento, Andrés, que ha tenido nadie se imaginaba, que ha tenido una capacidad de articulación política magistral, ha podido actuar directamente en estos procesos y obviamente construyendo hacia el futuro. Bueno, en la segunda vuelta se enfrentará a Guillermo Lasso, el banquero estrechamente vinculado al feriado bancario, pero que aún así sigue ahí. ¿Cómo te lo explicas, Amaury? Bueno, él es la máxima representación de los sectores más conservadores, tanto desde el punto de vista moral, de derechos civiles, como también de una agenda política, ¿no? El Ecuador hay sí un movimiento que puede haber una oposición hacia la figura del presidente Rafael Correa, hacia el progresismo, hacia Andrés, pero que no necesariamente también sea de derecha. O sea, la izquierda, algunos sectores de la izquierda han sido oposición y en este momento los estamos trayendo. Ahora él representa lo opuesto. Esa votación del 20% es de un sector de la sociedad civil que cree en el neoliberalismo, que cree en el FMI, que cree en la importancia de tener un banco central autónomo, que en realidad es un banco central privatizado, que cree un poco más en los valores conservadores, inclusive hasta de la Iglesia Católica, recordando que él es miembro del Opus Dei. Entonces, sí es un enfrentamiento entre una visión de mundo progresista, de desarrollo, de inclusión, de participación de los sectores que antes de la Revolución Ciudadana habían sido invisibilizados, y por otro lado, esa oligarquía o ese proyecto de oligarquía, porque no ese 20% que la ha tenido votación es la oligarquía per se, pero esos sectores que se identifican con esa agenda más ultra neoliberal. Entonces, es claro que Guillermo Lasso tiene una proyección que va más allá inclusive de su visión de país, pero sí de allanar, de entender su ego, ¿no? De querer ser como llegar a ser la máxima autoridad del país. Y él logró ya ser el segundo banquero más grande, uno de los hombres más importantes económicamente del Ecuador. No obstante, no ha tenido el apoyo popular para tal. Es como que hay una cosa muy de ego ahí por detrás que la gente lo percibe.
Ahora, él ha sido durante muchos años el principal contendor de la Revolución Ciudadana. En las urnas logró tener una bancada representativa, más o menos, en la Asamblea Nacional en la elección del 2017, pero realmente su techo ha sido muy bajo y tiene un rechazo muy grande por ser obviamente un banquero, una persona que cuida su dinero, que está preocupado mucho más con la agenda de su empresa que realmente con la agenda pública. ¿Es temible para esta segunda vuelta? Siempre. Yo soy, esta es la novena campaña presidencial que yo participo. Algunas se las ha ganado en primera vuelta, algunas hemos ganado en segunda, una hemos perdido. Eh, que yo digo, ¿no? Todas estas, las fuerzas populares en América Latina, ¿no? Porque una victoria, una derrota no es solo de un pueblo, sino de todo nuestro continente. Hay que tomar siempre mucho cuidado. Una segunda vuelta es como un partido, es una final de fútbol que es de un solo partido. Si te equivocas y te hacen el gol y no consigues voltear el resultado, perdiste el campeonato. Todo el esfuerzo que tuviste anterior, toda la gran campaña que puedas haber hecho, toda la gran movilización, se puede ir por un error táctico, comunicacional, político en una segunda vuelta, aún más en un país con la inestabilidad jurídica en que vivimos, que es el caso del Ecuador. Entonces, siempre hay que precautelar y verificar qué está haciendo el oponente, tener claridad de sus estrategias para poder también enfrentarlas, pero también prepararse popularmente a cualquier tipo de proceso de inestabilidad que inclusive se habla de postergar la elección en el día 11 del día 11 de abril para adelantarla más y darle un poco de sobrevida al gobierno de Lenín Moreno, lo que sería un absurdo, porque si hay unanimidad en el Ecuador, sea derecho, de izquierda, de arriba, de abajo, lo que sea, es que Lenín Moreno tiene que salir. Entonces, no se puede más tener un solo día a ese hombre en la presidencia de la República. Pero la institucionalidad ha sido muy susceptible a sus presiones. Por eso, nuestros enemigos o nuestros oponentes, no enemigos, nuestros oponentes son el banquero, la banca per se y el gobierno del banquero, que es el Lenín Moreno. Bueno, Andrés Arauz empezó a trabajar para el futuro de Ecuador desde el primer día de campaña electoral. Se acordó con el presidente argentino para la adquisición de vacunas, se reunió en Washington con representantes del FMI, se reunió con el cuerpo diplomático presente en Ecuador, ya tiene un plan establecido para distribuir las vacunas a partir de junio, en fin, ya está concretizando su programa. Pero existe un cierto temor de que la segunda vuelta, como me estabas diciendo, no se lleve a cabo o haya fraude. ¿Qué podría salir mal en esta segunda vuelta, Mauri? Yo creo que lo que podría salir mal, primero, es que nosotros seamos derrotados, sea derrotados por la vía democrática, que perdamos las elecciones, lo que es muy difícil, pero no podemos desmerecer el oponente. Lo segundo es que nos roben la elección, o sea, que el sistema de conteo, el manejo de los votos en las urnas, el proceso de control electoral sea manipulado, eso lo tenemos clarísimo. Lo tercero es que también exista algún tipo de golpe de Estado, golpe a la democracia que impida. Mira que ni siquiera he hablado del proceso electoral per se. Estamos diciendo primero que nos pueden robar la elección, nos pueden robar la votación, pueden manipular el resultado, pueden postergar la elección o pueden al final de cuentas, manipular el proceso electoral o pueden al final llegar y postergar la elección para algunos meses. Y ahí sabemos lo que podría pasar en el Ecuador, que es un país que siempre ha salido a las calles a reclamar sus derechos, es un país que tiene la costumbre, o sea, es algo cultural salir a reclamar y presionar a las estructuras del Estado para el cumplimiento de los derechos, aún más en una situación crítica como estamos en temas económicos y sanitarios. O sea, la situación aquí de hambruna es terrible en el país y la gente ya no aguantaría más un golpe de Estado en el sentido de afectar el derecho del pueblo de poder salir a las urnas a votar el 11 de abril. Entonces, ese es el principal enfoque de lo que nos estamos enfrentando. Para eso, obviamente, hay todo un equipo no solo jurídico, pero político y de apoyo internacional. Hay un acompañamiento al Ecuador, inclusive la OEA se pronunció, imagínense, la OEA que fue la gran viabilizadora del golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, se posicionó en contra de la barbaridad que cometió el Contralor, al pseudo Contralor, porque él no debería ni siquiera ser Contralor, al pedir una especie de intervención al sistema electoral del Consejo Nacional Electoral. O sea, hasta la OEA dijo esto no puede pasar.
Entonces, claro, eso también va de la mano con la capacidad de articulación que ha tenido Andrés con las diversas instancias multilaterales y de la comunidad internacional. Él tiene una muy buena relación con importantes funcionarios del gobierno Biden, recordando que él estudió allá, vivió allá, trabajó allá, entonces creó lazos con sectores del Partido Demócrata que en este momento está gobernando, que en este momento tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ya la presión internacional hacia el gobierno y la postura del gobierno durante las elecciones les cae, los ojos están muy apuntados hacia acá. Entonces, lo que esperamos realmente es que se pueda en democracia vivir la elección del 11 de abril. Nosotros estamos trabajando incansablemente desde antes que Andrés fuera el candidato presidencial. Nosotros, que yo digo, la militancia de la Revolución Ciudadana ha estado resistiendo a la persecución judicial. No obstante, he estado en las calles, he estado en las redes haciendo un trabajo para intentar romper esa burbuja comunicacional, esa cámara de eco que nos han metido los medios de comunicación. Entonces, y ahí está un poco el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es ampliar, dialogar con sectores un poco más distantes de nosotros. Sabemos que la gran mayoría tiene las mismas concepciones, tiene los mismos objetivos, quiere proponer lo mismo. Las diferencias o los puntos que nos separan son mínimos y esos tienen que ser superados. Y nuestra militancia, nuestra dirigencia y el candidato Andrés Arauz están trabajando muy fuertemente en eso. A propósito de esa reunión de Arauz con representantes del Fondo Monetario Internacional, el gobierno saliente adquirió una deuda en septiembre de 2020 que asciende a 6.500 millones de dólares para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, con unas condiciones que Andrés Arauz considera muy severas. ¿Ha trascendido algo de esa reunión? ¿Qué plan tiene el economista Arauz para afrontar esa deuda? Bueno, en realidad Andrés ha sido muy claro, ¿no? Con el FMI, le ha hecho como 3 o 4 reuniones directamente con las máximas autoridades del FMI, demostrando obviamente el respeto que tiene el FMI hacia el candidato y quien probablemente sea nuestro presidente de la República, probablemente porque las encuestas dan eso, porque las estadísticas apuntan hacia allá. Entonces ha tenido una gran recepción, una apertura y ha dialogado abiertamente, y Andrés lo ha dicho públicamente, que es que las condiciones impuestas por el FMI no van, que no es posible que en el país se tenga que despedir más médicos, se tenga que despedir a profesores, se tenga que aumentar el IVA, se tenga que privatizar el Banco Central. Eso no va a pasar. Que el Ecuador tiene un plan de desarrollo que tiene como objetivo no solo defender, pero desarrollar la familia ecuatoriana, que tenga acceso al crédito, que tenga acceso a trabajo, que tenga acceso a la educación, a una salud de calidad. Entonces, si el FMI viene para aportar y ayudar en ese proceso, pero protegiendo principalmente lo que Andrés dice, que es la constitución, nuestra constitución plurinacional, porque la diferencia es que lo que ha propuesto el gobierno ecuatoriano es atropellar la constitución del Ecuador para poder implementar el acuerdo del FMI. Andrés ha dicho, mire, inclusive no es algo que si yo quiero o no quiero, es simplemente la constitución no lo permite. Entonces, adaptemos y trabajemos en conjunto, porque obviamente el gobierno de Andrés Arauz, como fue el del presidente Rafael Correa, va a ser abierto a todos los sectores del planeta que deseen, junto con el gobierno, con el Estado, respetando la Constitución, desarrollar el país, aportar para el desarrollo. Nunca estuvo cerrada la puerta a instituciones o a organizaciones multilaterales que, trabajando, respetando la Constitución ecuatoriana y el mandato popular, hayan querido actuar aquí. Entonces, Andrés ha abierto esa conversación con el FMI y ha permitido, obviamente, una respuesta muy positiva del FMI y sabemos la importancia de la recepción también, inclusive del sistema financiero mundial en Nueva York, en las reuniones que tuvo con Andrés, de entender y de tranquilizar. Por ejemplo, el tema de la dolarización. Hay un fenómeno muy interesante, María, si me permites contarte, contarte algo en corto. Dentro del Ecuador, las empresas de comunicación y el candidato, el banquero, mantienen aún la presión para crear la inestabilidad sobre las propuestas de Andrés en relación a la dolarización. O sea, recordando a aquellos que nos ven fuera del Ecuador, el Ecuador tiene una economía dolarizada. O sea, aquí no hay moneda local más. A partir de la quiebra del país, al comienzo del siglo XXI, lo que ocurre fue que se desaparece la moneda nuestra y se dolariza la economía. Entonces, hay una percepción, una preocupación de la ciudadanía
gracias al trabajo de la prensa, al trabajo de la banca, decir, no, Andrés Arauz lo que quiere es acabar con la dolarización, lo que sería un absoluto desastre. Andrés lo ha denegado 1000 veces, ha explicado cómo él va a fortalecer la economía del país y fortalecer la dolarización. Entonces, fuera del Ecuador él se ha reunido y la respuesta del sistema financiero internacional es de absoluta tranquilidad. Ellos, el sistema financiero mundial, tiene absoluta tranquilidad y certezas de que Andrés va a trabajar para fortalecer la dolarización, cosa que es diferente de lo que dice la prensa en el Ecuador, porque la prensa obviamente como juega en gran parte un rol político como un partido de derecha, obviamente mantiene esa inestabilidad sobre nuestro sistema económico y las propuestas de Andrés, pero reafirmando, lo que Andrés quiere y ya ha propuesto es la absoluta certeza de que se mantiene y se fortalece la dolarización en el Ecuador. Habrá que sacarle el polvo a la Ley Orgánica de Comunicación que había hecho Correa. Así es, hay algunas cosas importantes. Andrés ha propuesto una reforma, pero a su vez de la utilización de algunos puntos importantes de la Ley Orgánica de Comunicación, como es el caso del fortalecimiento de los profesionales y del mercado de la comunicación, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, una de las principales variables era que la producción audiovisual de la publicidad y de los programas en el Ecuador debería ser producida en Ecuador para aumentar la cantidad de profesionales, para dinamizar el mercado de la comunicación. Porque, claro, entonces, si existen marcas transnacionales que actúan en el Ecuador y hacen su publicidad, pero traen sus comerciales producidos desde afuera. Entonces, las agencias de publicidad, los productores audiovisuales, los músicos, los camarógrafos, directores de cine, directores de arte, todo, ellos pierden oportunidades de trabajo y de desarrollo del mercado porque la publicidad viene hecha de afuera y la ley de comunicación obligaba a que las grandes marcas transnacionales producieran gran parte de sus comerciales en el Ecuador, lo que permitió el crecimiento del mercado de manera exponencial. Entonces, no es solo la regulación o el control del sistema de comunicación, lo que falsamente algunos dicen que es la censura, no existe censura, nunca existió censura en el Ecuador, ni siquiera en la normativa, pero porque la censura tiene que ver con un control previo a la información ser publicada, ¿no? Entonces no es el caso de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Ahora, lo que hay sí hubo un incentivo al mercado fantástico, que infelizmente se ha destruido todo. Entonces, quién sabe, se desempolva eso más rápidamente y permite que tantos estudiantes de comunicación tengan oportunidades para desarrollarse. Bueno, Mario, ya para ir terminando, se acerca el 8 de marzo y quisiera aprovechar de esta fecha para afrontar este importante tema bastante olvidado el resto de los días del año. ¿Cuál es el enfoque político de Arauz con respecto a las mujeres y a la violencia de género machista? Él ha publicado, ha dicho en entrevistas y en sus redes sociales algunos importantes temas que van con el tema de la lucha de las mujeres contra la violencia, contra el machismo, pero también de una cuestión de equidad. Tiene una visión completa del tema de la lucha de género, que no pasa apenas por una cuestión del reconocimiento de la mujer en los espacios laborales o también en temas de violencia hacia la mujer, del reconocimiento del femicidio y de una violencia estructural que existe contra la mujer, que se representa en los programas de televisión, en la violencia intrafamiliar, en la falta de oportunidades en el mercado laboral, en la diferencia de sueldos e inclusive hasta de acceso al crédito. Y Andrés tiene esa visión sistémica y ha operado propuestas muy importantes, como es el caso de proveer, cuando se habla el FMI para enfrentar la crisis del COVID, habla sobre el tema de transferencia de recursos a los sectores más vulnerables de los países. Eso lo ha hecho los Estados Unidos. Mira, voy a hablar solo países, eso lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Brasil. O sea, no te estoy hablando de Cuba, ni Venezuela, ni Vietnam, ni China. Te estoy hablando de países neoliberales. Ellos han hecho transferencias importantes de ayuda a los sectores más vulnerables. Andrés quiere hacer y va a hacer lo mismo, va a entregar $1000 a 1 millón de mujeres, cabezas de hogar, que sean las mujeres más vulnerables de este país, para que ellas tengan capacidad de tener un respiro financiero para poder salir adelante y ayudar a reactivar la economía. Así como tienen una serie de líneas de crédito para que las mujeres ecuatorianas puedan emprender y puedan abrir sus negocios o puedan crear más oportunidades a través de acceso a una liquidez
para poder reactivar su trabajo, y eso obviamente influye directamente en la violencia intrafamiliar, disminuyendo eso, y permite emancipar a la mujer en términos de dependencia de un hombre, de una figura machista, paternalista, lo que sea. Entonces, eso es estructural para poder salir adelante. Si no se permite que la mujer tenga acceso al crédito, pueda emprender, pueda tener una mejor formación, tenga equiparados sus sueldos, y al mismo tiempo ocupe importantes espacios en la toma de decisión de empresas o del sector público, es muy difícil combatir el resto. El resto sería solo publicidad. No obstante, hay un programa importante que él ha propuesto para combatir la cuestión de la violencia contra la mujer, y él ha entendido eso como un eje estructural que va de la mano, no solo con el acceso, no solo con los derechos de las mujeres, pero también con temas de desarrollo económico. Esa es una importante variable que ningún otro candidato ha presentado, y eso también tiene como la génesis de todo eso, la revolución ciudadana, de la cual Andrés Arauz la representa. Perdona, pero esos $1000 para las mujeres más vulnerables sería todos los meses o una tantum. ¿Cómo No, sería un aporte de $1, perdón, un único aporte para arrancar la economía, para reactivar la economía al inicio del gobierno de Andrés Arauz. A eso se suman los préstamos, y ahí sí créditos, para que las mujeres emprendedoras tengan acceso para poder, tanto en el campo como en la ciudad, para que puedan tener acceso a créditos para reactivar sus negocios, sus trabajos, e inclusive comenzar a emprender. Ok. Bueno, Amaury Chamorro, casi se me ocurre desearte feliz 25 de mayo. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias a ti por el espacio. Para mí es un honor y siempre estaré a disposición para poder hacer esta charla. Gracias. Comunicar con todos los acentos.